Buenas noches, profesor. Nuestro grupo es el número 2 con el tema de números imaginarios. Los integrantes de este grupo son Tomás González, Carla Gámez, Abraham García, Lilibet de Mera, Jeremy Gómez y Elian Guerrero. Y quien les habla, Emily Gutiérrez. Antes de inducirnos en el tema de números imaginarios, vamos a ver una breve historia de los números imaginarios. Los números imaginarios nacieron en el siglo XVI en el contexto de estudio de ecuaciones polinómicas como x² más 1 igual a 0. Esta ecuación no tiene soluciones entre los números reales. No existe ningún número real que, al multiplicarlo por sí mismo, sea igual a menos 1. Frente a esta limitación, los matemáticos inventaron un número con esa propiedad al que llamaron I, latina. El primero en trabajar con raíces de números negativos fue Girolamo Cardano, que nació en Italia en 1501 y falleció en 1576, pero fue Rafael Bombelli, que nació en Italia en 1526 y falleció en 1572, el que desarrolló el concepto. Sin embargo, la importancia e influencia de estos trabajos fue limitada y, durante mucho tiempo, los números imaginarios fueron ese conocido ligeramente molesto con quien hay que convivir, pero al que todo el mundo trata de no hacer demasiado caso. A partir de los números imaginarios se definen los números complejos. Son números con los que forman A más B y donde A y B son números reales e I es el número imaginario. Los números A y B se llaman respectivamente la parte real y la parte imaginaria del número complejo A más BI. Por ejemplo, 2 más 3i o 1 menos i son números complejos. También podemos ver los números reales como números complejos con la parte imaginaria igual a 0. Uno de los aspectos clave de los números complejos es que cualquier polinomio tiene un número de raíces complejas contando repeticiones igual al grado de polinomio, es decir, el mayor exponente al que está elevada la variable. Este enunciado es conocido como el teorema fundamental de la álgebra y fue demostrado por primera vez de forma paralela por el matemático amateur Jean-Robert Argand en Francia en 1568 y falleció en 1822, y el gran matemático Carl Friedrich Gauss a principios del siglo XIX. Listo. Más allá de las matemáticas, los números complejos tienen un papel fundamental en muchas ramas de la física y la ingeniería, especialmente en aquellas que estudian fenómenos de naturaleza oscilatoria, o sea, ondas, como la teoría cuántica de campos, la mecánica de fluidos o el procesamiento de señales. Un caso importante surge en ingeniería eléctrica. Más concretamente es el estudio de la corriente alterna. Este tipo de corriente, la que usamos en casa, fue desarrollada en gran medida por Nikola Tesla, que nació en Serbia en 1856 y falleció en 1943. Y fue crucial para el desarrollo de la segunda revolución industrial, ya que permitió el transporte de grandes cantidades de energía y de manera eficiente. La historia de los números complejos ejemplifica una calidad fundamental de las matemáticas, que un avance teórico, una apariencia un tanto artificial, se puede convertir en un momento menos pensado en un pilar del proceso tecnológico que trasciende las matemáticas. Ya. Dicho esto, lo que podemos deducir, la definición técnica, es que los números imaginarios forman parte del conjunto de los números complejos y son el producto de un número real por unidad imaginaria. En otras palabras, los números imaginarios son números complejos y pueden escribirse como la multiplicación de la unidad imaginaria i por un número real cualquiera. Se utiliza la i para denotar la unidad imaginaria, dado que proviene del inglés imaginary numbers. La fórmula de números imaginarios es
R igual a N más I. Por I, donde R es un número imaginario, N es un número real e I es la unidad imaginaria. Listo. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Lilibet de Mera. El tema que me ha tocado es cómo saber si es un número real o imaginario. Pero antes de voy a darles un concepto básico de un número real. Un número real puede ser un número racional o un número irracional. Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros, tal como 3/4 menos 21 tercios y 1/2, mientras que los irracionales son todos los demás. Los números imaginarios son aquellos de acuerdo a la lógica convencional y no pueden existir. Sin embargo, pueden ser resultado de operaciones matemáticas comunes. La forma clásica de obtener un número imaginario es al obtener la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces decimos que el concepto para ver si es un número real o un número imaginario, nos dice que primero debemos determinar si un número es real o imaginario. Es muy fácil, ya que generalmente los números imaginarios llevan a la unidad imaginaria con la letra I. Entonces, si es que en un número es escrito con la letra, ya sea la unidad imaginaria, que es la I latina, sabemos que es un número imaginario. Por ejemplo, si tenemos el número 5, sabemos que es un número real, pero si tenemos el número 5i, sabemos que es un número imaginario. Sin embargo, puede haber situaciones en las que los números imaginarios no estén escritos con la unidad imaginaria. No estén escritos con la unidad imaginaria. Por ejemplo, si tenemos el número raíz de -3, sabemos que este número no es real, ya que en estos números reales no podemos tener raíces cuadradas de números negativos, por lo que es un número imaginario. Fórmula de números imaginarios. R es igual a N por I, donde R es un número imaginario, N es un número real y la letra I es la unidad imaginaria. Buenas noches compañeros, buenas noches ingeniero, que seguiría hacia ustedes Carla Gámez Camacho. Bien, a mí me tocó hablar sobre las propiedades de los números imaginarios. Partiendo que la raíz cuadrada de cualquier número real negativo da por resultado un número imaginario, por ejemplo, tenemos que raíz de -36 es igual a raíz, abrimos paréntesis, menos 36, cerramos y volvemos a abrir paréntesis, menos 1, igual a raíz de 36, dando como resultado raíz de -1 igual a 6i. Un número imaginario es un número cuyo cuadrado negativo i cuadrado es igual a 1. Estos números extienden el conjunto de los números reales al conjunto de los números complejos. Los números imaginarios, al igual que los números reales, no pueden ser ordenados de acuerdo a su valor. Para los números imaginarios no se cumple que 1 es mayor a 0 y -1 es menor a 0. Los números imaginarios formalmente no pertenecen al conjunto de los números reales ni al conjunto de los números racionales. El número imaginario es tan real como cualquier otro natural, entero o fraccionario, ya que se ocupa igualmente para describir la realidad y es tan racional y entendible como cualquier número irracional. Estos tienen una infinita cantidad de decimales. Al multiplicar un número complejo por la unidad imaginaria, rota un ángulo de 90 grados, pero mantiene su valor absoluto. Uno de los valores de i es un número. Ahora veremos lo que son los usos de los números imaginarios, explicados por el compañero Abraham. Uso de los números imaginarios. El número imaginario no solo es imprescindible en física y matemáticas, tiene especial utilidad en electromagnetismo, ondas radiactivas, trayectorias espaciales. Es indispensable para múltiples problemas matemáticos.
La unidad imaginaria puede ser usada para extender formalmente la raíz cuadrada de números negativos, las raíces cuartas, sextas y pares de números negativos, confirmando el teorema fundamental de la álgebra. Esta es toda ecuación algebraica de grado n, con coeficientes complejos, tiene por lo menos una raíz en el campo de los números complejos. Igualmente, la raíz cuadrada de un número imaginario es un número complejo y la raíz de un número complejo en general es otro número complejo. Escucharemos una breve recapitulación de lo que son los... Yo les hablaré de qué son los números imaginarios. Se define matemáticamente que el número imaginario como resultado de la raíz cuadrada es un número negativo. Se debe acordar que las raíces de números negativos no tienen solución real, pues no existe ningún número real cuyo cuadrado sea un número negativo. Los números imaginarios se construyen a partir de su base, que es la unidad imaginaria, y se denota con la letra I. Proviene de la solución de la expresión raíz cuadrada menos 1, que viene dando I, viene dando menos 1. Ok, le voy a explicar un poco más sobre el tema con unos ejercicios. Ok, recordemos algunas propiedades sobre las unidades de número imaginario. Si yo tengo el binomio de la suma de 1 más i elevado al cuadrado, esto da como resultado el valor de 2 veces de la unidad imaginaria. Algo parecido vendría a ser el binomio de la diferencia, de 1 menos i al cuadrado. Se parece bastante al primero, pero en este caso sería menos 2 veces i. Es muy práctico en recordar que si acá es más y si acá es menos, saldría menos 2 veces i. Ahora, si yo quiero utilizar esta propiedad para encontrar 1 más i a las 4, entonces puedo decir y demostrar entonces que voy a transformar esto que está aquí. ¿De qué forma voy a transformar? De la siguiente manera. Ok, en vez de la cuarta yo puedo colocar 1 más i al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado, o sea 2 por 2, 4, aplicando las reglas de la potencia. Profe, te estamos demostrando que con estos valores, que entonces de 1 más i ya habíamos sacado que vale 2i. Entonces, reemplazamos las siguientes expresiones. 1 más i al cuadrado vendría siendo 2 veces i, pero todavía esta sigue siendo elevada al cuadrado. Ahora, resolvemos por potencia de un producto. Por 2 es 4. 4i al cuadrado. Entonces ya habíamos aprendido que i al cuadrado, ¿cuánto saldría? 4 menos 1. El resultado entonces sería menos 4. Ok. Entonces cada vez que te pregunte 1 más i a la 4 cuánto sale, i a la 4 cuánto sale, entonces sería menos 4. Ahora resolvamos lo de la resta, pero en sí no es necesario resolverlo porque este cuadrado nos garantiza que esta expresión que está saliendo dentro siempre va a salir la misma expresión. Entonces decimos, tanto como fuera suma o como fuera resta, tanto la expresión va a salir menos 4. Para el caso de fracciones de número imaginario, lo que sí se hace es, se aplica con la conjugada. Nosotros ya hemos demostrado que si tenemos la suma entre una resta de la unidad más la unidad imaginaria, entonces si el más está encima, nos saldría i, pero si el menos está encima, nos saldría menos i.
Entonces hay que acordarnos de eso y tener pendiente de eso, porque es muy importante y no equivocarnos en esa parte. Ya, como estaba diciendo, vamos a hacer el ejemplo del ejercicio. Supongamos que no es nuestro término. Decimos que, dado nuestros términos, que son igual Z1, es igual a menos 4 más 5i, digamos, y nuestro segundo sería Z2 igual 8 menos 2i. Entonces, tenemos que y nos piden encontrar el valor de Z1 sobre Z2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice que Z1 sobre Z2, entonces tenemos nuestros valores aquí, nuestro primer término y nuestro segundo término. Entonces cogemos valores del primer término, sabemos que son menos 4 más 5i, entonces ponemos menos 4 más 5i. Ahora, nuestro segundo término sabemos que es 8 menos 2i. Entonces, sobre, porque nos está pidiendo sobre, serían, como dijimos, 8 menos 2i. Entonces, tal y como estaba diciendo nuestra teoría, tenemos que multiplicarlos por el conjugado del denominador. Entonces, el conjugado del denominador, que es 8 menos 2, es nuestra signo de multiplicación. Entonces, el conjugado sería 8 más 2i. Y ahora, como tenemos nuestro valor aquí que está multiplicando el denominador, este mismo valor pasa a multiplicar al numerador. 8 más 2i, que multiplica esta parte de aquí. A ver cómo podemos solucionar ya. Entonces, aquí vamos a multiplicar, ponemos nuestros paréntesis para saber que es una multiplicación. Entonces, aquí como ya sabemos desde escuelita, entonces este multiplica este y este multiplica el de acá, y así mismo con nuestro segundo término. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta operación? Decimos que Z1 sobre Z2 es igual a menos 4 por más 8 serían menos 32. Y menos 4 por más 2 serían menos 8. Y en este caso, porque tenemos nuestra i, al multiplicar un número que es real por un imaginario, este se pasa con la i. Y aquí abajo, esta de aquí, aplicamos nuestra fórmula, porque aquí tenemos a más b y a menos b. Entonces, aplicamos la fórmula que es a al cuadrado menos b al cuadrado, y aplicándola quedaría que es 8 al cuadrado menos 2i al cuadrado. Entonces seguimos. Aquí sumamos términos semejantes. Entonces, como es menos 8 más 40, seguimos manteniendo lo que es Z1 sobre Z2, seguimos manteniendo el menos 32, y aquí serían menos 8 y más 40i serían más 32i. Y aquí multiplicamos el 10i al cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? Fácil. Decimos que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, multiplicamos 10 por menos 1 es igual a menos 10. Entonces aquí tenemos menos 10 sobre, sabemos que 8 por 8 64, y acá 2 por 2 4, por i que también se eleva al cuadrado, entonces sería menos 4i al cuadrado. Seguimos con nuestra multiplicación y aquí reducimos términos semejantes. Tenemos que menos 32 y menos 10 es igual a menos 42 más 32. Aquí abajo, ¿qué tenemos? Nos encontramos con otra multiplicación igual. Entonces tenemos que 4 por menos 1, porque recordemos que i al cuadrado es igual a menos 1, entonces serían menos 4. Y como aquí tenemos un menos, esto se pasa a positivo, porque aquí tenemos este menos de la multiplicación que salió de aquí. Entonces sería menos por menos más, y esto se convertiría en 68. Finalmente, como dijimos, separamos la parte imaginaria de la real, que entonces sería menos 42 sobre 68, pero este menos de aquí ya va en la fracción, y así mismo con el de acá, 32 positivo sobre 68, y ahí acaba. Gracias. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Jeremy Gómez y vengo a realizar ejercicios sobre lo que es los números imaginarios.
Bueno, este aquí es el ejercicio el cual yo voy a explicar. Y dice que demuestre que el binomio al cuadrado de 1 más i es igual a 2i. Bueno, para eso primero lo que hacemos es desarrollar el binomio al cuadrado, el cual quedaría 1 al cuadrado más 2 por 1 por i más i al cuadrado. Seguimos. Al resolver esto, nos quedaría que eso es igual a 1 más 2i más menos 1. ¿Por qué haría más menos 1? Porque recordemos que i es igual a raíz de menos 1. Entonces, como está elevado al cuadrado, también tendremos que elevarlo al cuadrado. Y como son inversas, se eliminan. En esta segunda explicación voy a explicar lo que es las potencias de números imaginarios con algunos ejercicios. Como sabemos, i es igual a raíz de menos 1. Pero ¿qué sucede si elevamos la i a algún número? Comenzamos con i elevado a 0. Esto dará igual a 1, ya que todo número elevado a un número siempre tiene que ser 1. Eso es ley. Tenemos como segundo i elevado a 1. En este caso sería i, ya que todo número elevado a 1 es 1. Ya en las siguientes expresiones la cosa cambia. Tenemos i elevado, en este caso es como si tuviéramos elevado a menos 1. En este caso se cancela la raíz y se cancela la potencia, quedándonos menos 1. Y a la 3 es como si tuviéramos i a la 2 por i a la 1. Y como sabemos, i a la 2 es menos 1 y i a la 1 es i. Entonces esto quedaría como menos i. Ahora seguimos con lo que es i a la 4. Hacemos lo mismo que la vez anterior. Como sabemos, podremos expresar esto como i a la 2 por i a la 2. Y como sabemos, i a la 2 es menos 1. Tenemos menos 1, esto nos daría igual a 1. Y a la 5 podremos expresarla como i a la 4 por i a la 1. Y como sabemos, i a la 4 es 1 y i a la 1 es i. Esto nos daría igual a i. Y llegando a esta parte nos podemos dar cuenta que hay un
patrón el cual se podría decir que se sigue. Tenemos 1i menos 1i, 1i. Y pareciera que este patrón sigue y sigue. Con esto espero que quede explicado lo que es la potencia de los números imaginarios. Gracias. Conclusiones. Los números imaginarios son imprescindibles en física y en matemática, ya que gracias a ellos se han podido resolver problemas que antes no tenían solución. Además que tienen muchas aplicaciones importantes en tecnología o ingeniería, pero sobre todo en la electrónica y la electricidad. Gracias.